Buenas tardes, magistrados provisionales en funciones José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta, licenciada Beatriz Noriero Escalante, secretaria general de Acuerdos. Asimismo, agradezco a las personas que nos acompañan en este recinto del Tribunal Electoral de Tabasco y a las que nos siguen a través de nuestras diversas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo que solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrada presidenta. Le informo y hago constar que además de usted se encuentran presentes los magistrados provisionales en funciones José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 5 juicios de inconformidad, 2 recursos de apelación y un juicio electoral cuyos datos de identificación, nombres de las partes actoras, autoridades responsables y números de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. Compañeros magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvanse a manifestarlo mediante votación de la manera acostumbrada. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General. En mérito de lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Beatriz Manzanilla Falcón para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta en su calidad de ponente en el juicio de inconformidad 21 del presente año. Buenas tardes, magistrada presidenta y magistrados. Doy cuenta con la propuesta que formula el magistrado Armando Javier Maldonado Acosta relativa al juicio de conformidad TET-JI-021/2024 interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representante Carlos Álvarez Álvarez para controvertir la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de asignación efectuada por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a la ciudadana Cintia Cecilia Reyes Sánchez. La pretensión del partido consiste en que se revoque la declaración de validez en la elección y constancia de asignación efectuada a la ciudadana Cintia Cecilia Reyes Sánchez como regidora de la primera fórmula por el principio de representación proporcional en el municipio de Macuspana, Tabasco, propuesta por el Partido Verde Ecologista de México. Ello porque considera que dicha ciudadana es inelegible para el cargo asignado, toda vez que en el proceso electoral ordinario pasado fue designada por la misma autoridad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como regidora suplente por el Partido de la Revolución Democrática, por el principio de representación proporcional en el municipio de Macuspana, Tabasco. Al respecto, en el proyecto se propone declarar infundado el agravio esgrimido por el partido político actor y, en consecuencia, confirmar la declaración de validez en la elección y otorgamiento de la constancia de asignación entregada por la responsable. En razón de que no se acreditó la reelección, toda vez que, si bien la ciudadana el 28 de febrero del presente año tomó protesta al cargo de quinta regidora ante el Cabildo del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, tal como consta en el punto 13 del acta de sesión ordinaria número 100-ORD/2028-02-2024, de igual modo, también se advierte en el punto 14 de la misma que también solicitó licencia definitiva del cargo protestado, lo cual le fue aprobado por el cuerpo edilicio. Por lo que la actuación de dicha ciudadana solo quedó en un acto formal, toda vez que no se acreditó que haya efectuado sus funciones como regidora, derivado de la asignación como suplente en el proceso electoral ordinario pasado, a propuesta del Partido de la Revolución Democrática, es decir, que no ocupó ni desempeñó materialmente el cargo de regidora. Por lo tanto, al no ejercer a plenitud las funciones inherentes al cargo como regidora, previstas en las disposiciones legales atinentes, no contrajo compromisos de rendición de cuentas con la ciudadanía, lo cual es una de las finalidades de la reelección. Es de precisar que la ciudadana no estaba constreñida a postularse por el mismo partido,
esto es, por el Partido de la Revolución Democrática, quien la postuló como regidora suplente en el proceso electoral ordinario pasado, sino que estaba en actitud de ser postulada por cualquier otro partido político, puesto que era una elección diferente, por no haber ejercido el cargo de regidora. Por estas y otras consideraciones que se razonan ampliamente en el proyecto, es que se propone confirmar la declaración de validez en la elección y otorgamiento de la constancia de asignación entregada por el Consejo Estatal a la ciudadana Cintia Cecilia Reyes Sánchez como regidora de la primera fórmula por el principio de representación proporcional en el municipio de Macuspana, Tabasco, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, efectuado el 9 de junio de 2024 como resultado del proceso electoral ordinario 2023-2024. Es cuanto, magistrada presidenta y magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo, manifestarlo al respecto. Si no hay más intervención, Secretaría General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. A favor. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. Es mi consulta. Magistrada presidenta, Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad TET-JI-021/2024-1 se resuelve. Único, se confirma la declaración de validez en la elección y otorgamiento de la constancia de asignación entregada por la responsable a Cintia Cecilia Reyes Sánchez como regidora de la primera fórmula por el principio de representación proporcional postulada por el Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Macuspana, Tabasco, correspondiente al proceso electoral actual, efectuado el 9 de junio mediante acuerdo CE/2024/082, materia de impugnación. A continuación, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Beatriz Adriana Jasso Hernández para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone en su calidad de ponente el magistrado provisional en funciones José Osorio Amezquita en el juicio de inconformidad 08 del presente año. Buenas tardes. Con su permiso, magistrada presidenta y señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de inconformidad 08/2024-2, interpuesto por Luis Arturo Ojeda Villaseñor en su calidad de candidato independiente a la presidencia municipal de Centla, Tabasco, para controvertir los resultados del cómputo municipal de la elección de presidencia municipal y regidurías de esa localidad, así como en contra de la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de asignación de regiduría por el principio de representación proporcional a favor de las ciudadanas Rosa Isela Hernández Pérez como regidora propietaria y Luz Nelly Broca Ramírez como regidora suplente, postuladas por el Partido de la Revolución Democrática. Ahora bien, el actor pretende que se anulen dichos actos. En primer lugar, porque considera que el Consejo Electoral responsable dejó de sumar votos a su favor por no haber subido a las herramientas informáticas conocidas como PREPET y CIE 8 actas de escrutinio y cómputo relativas a las casillas 170 básica, 189 básica, 190 contigua 1, 195 básica, 200 contigua 2, 204 contigua 2, 209 contigua 1 y 228 extraordinaria 1. Esto por no contar los paquetes electorales relativos a las mismas con la documentación para integrarlas a las bolsas por fuera y PREPET, así como que diversos paquetes electorales de diversas casillas no fueron abiertos por contener la leyenda sin acta por paquete entregado sin sobre y que por tanto los votos contenidos en ellas no quedaron contabilizados. En segundo lugar, insistió en la nulidad de los citados actos, alegando que se habían vulnerado en su perjuicio los principios constitucionales rectores del sistema electoral, específicamente la imparcialidad en la contienda, e imputando un actuar ilegal y doloso a la autoridad responsable. En ese contexto, el magistrado ponente propone declarar parcialmente fundados pero inoperantes los argumentos de disenso. Lo fundado radica en que se observó del concentrado capturado por el Sistema de Información Electoral Estatal que no se subieron a dicha plataforma 5 de las 8 actas de escrutinio y cómputo señaladas por el actor, pero tal aseveración deviene inoperante
dado que no ocurrió así con la votación recibida y asentada en las referidas actas de escrutinio y cómputo de esas casillas, pues al contrario, fue evidente que sí se sumaron todos los votos recibidos en ellas, pues así consta en el mencionado documento. Aunado a que lo capturado por el referido sistema con relación a la votación recibida en todos los paquetes electorales del cómputo municipal impugnado coincide plenamente con lo establecido en forma literal en las actas de escrutinio y cómputo correspondientes a dicha elección, quedando también acreditado en autos que en la sesión especial y permanente del cómputo municipal impugnado se contabilizaron cada uno de los votos establecidos en los paquetes electorales en materia de impugnación. Por otra parte, con relación a la nulidad de elección por violación a principios constitucionales, en el proyecto se estima declarar infundado este agravio, tomando en consideración que no se acreditó en forma alguna la existencia de hechos o actos que dejaran en evidencia el actuar doloso, ilegal y parcial que el actor imputó al Consejo Electoral responsable. Derivado del expuesto, el magistrado ponente propone confirmar los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal controvertida, así como la validez y el otorgamiento de la constancia de asignación de regiduría por el principio de representación proporcional otorgada a las candidatas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a consideración el proyecto que es mencionado en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo, manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, Secretaría General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. A favor de mi consulta. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. A favor. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de conformidad TET-JI-08/2024-2 se resuelve. Único. Se confirma el acta de cómputo municipal de 5 de junio del presente año, la declaración de validez de la elección de presidencia municipal y regidurías de mayoría relativa de Centla Tabasco, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de asignación de regiduría por el principio de representación proporcional expedida a favor de las ciudadanas Rosa Isela Hernández Pérez como regidora propietaria y Luz Nelly Broca Ramírez como regidora suplente, ambas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática. Para finalizar, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Consuelo Rivera Hernández para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propongo en mi calidad de ponente en el recurso de apelación 038, así como en el recurso de apelación 040 y su acumulado juicio electoral 02. De la misma manera, en el juicio de inconformidad 02 y su acumulado 03 y el juicio de inconformidad 12 de todos del presente año. Gracias, magistrada. Buenas tardes, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con la propuesta que formula la magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol relativa al recurso de apelación 38 de este año interpuesto por Shirley Herrera Dagdut en su calidad de otrora candidata a la presidencia municipal de Huimanguillo, Tabasco, postulada por el Partido Político de la Revolución Democrática en contra de la resolución de fecha 15 de julio del presente año decretada en el procedimiento especial sancionador PES 056-2024, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en la cual se declaró el incumplimiento a las disposiciones electorales derivadas de la divulgación de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez. La pretensión de la recurrente es que se revoque la resolución impugnada y se deje sin efecto la sanción interpuesta en la misma. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios planteados por la inconforme y por ende confirmar en lo que fue materia de impugnación el punto quinto de la resolución apelada.
En su primer agravio, la recurrente afirma que en la referida resolución se realizó una interpretación ambigua y genérica de las normas procesales, no exponiendo argumentos y razonamientos lógicos jurídicos para su emisión, ya que el video denunciado en el procedimiento especial sancionador no incumplió con las normas electorales de divulgación de propaganda electoral, porque la aparición de los menores no fue premeditada, sino casual. Además que exhibió el consentimiento de los padres de estos y los documentos exigidos por los lineamientos de la materia. A consideración de la ponente, este argumento es infundado, porque del estudio y análisis de la resolución apelada se advierte que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, conteniendo los andamiajes legales que justifican su determinación y que acreditan que la actora incumplió con los requisitos del artículo 8 de los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, al no exhibir la documentación requerida en el mismo, a pesar que tenía la obligación de conservarla, como lo establece el numeral 14 de los lineamientos. Tampoco exhibió el video del que se advierta que alguna persona hubiera proporcionado y explicado a los menores la información máxima sobre sus derechos, opciones y riesgos respecto de la propaganda político-electoral o mensajes, así como del propósito de que participen en actos políticos, actos de pre-campaña o campaña que se exhiban en cualquier medio de difusión, porque dichos menores aparecen de manera breve y unilateral, limitándose a expresar que están conscientes que saldrán en el video de la candidata inconforme como parte de su propaganda electoral de campaña. Además, no difuminó, ocultó o hizo irreconocible la imagen de los menores, infringiendo lo establecido en el numeral 15 de los lineamientos ya citados. Como segundo agravio, manifiesta la indebida individualización de la sanción al no establecer la responsable, la graduación de la misma y no precisar la metodología con la cual estudió los hechos denunciados y por ende la mala calificación de esta, debiendo considerar la responsable la singularidad del hecho, el beneficio de lucro o daño, la reincidencia, la intencionalidad de la conducta y otras agravantes o atenuantes. La ponente propone declarar infundado el agravio descrito porque la responsable, con apoyo en las pruebas y hechos denunciados, acreditó la calidad de candidata denunciada, la existencia y difusión del video en Facebook y la titularidad de la cuenta de dicha red social y con ello la responsabilidad atribuida a la hora promovente por la vulneración al interés superior de la niñez, procediendo a la individualización de la sanción, ponderando diversos factores como el bien jurídico tutelado, la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las disposiciones de ley, la singularidad de la falta, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las condiciones económicas, las condiciones externas y medios de ejecución, la reincidencia, el monto del beneficio, lucro y daño, la intencionalidad, otras agravantes o atenuantes y la calificación de la infracción, la cual verificó del catálogo para los distintos participantes políticos en los procesos electorales que regula el artículo 347, numeral 4 de la Ley Electoral Local, concluyendo que la calificación de la conducta y la responsabilidad era grave ordinaria. Por estas y otras consideraciones que se exponen ampliamente en el proyecto, es que se propone confirmar la resolución impugnada. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 40 de 2024 y el juicio electoral 02 igual de este año. El primero interpuesto por Morena y el segundo por diversos servidores públicos del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, en contra de la resolución emitida por el Consejo Estatal en los procedimientos especiales sancionadores 24 y 33 acumulados, que tuvo por acreditada la infracción atribuida a los funcionarios municipales Juan Carlos Mesa Fuentes y otros, mas no así a la ciudadana Gladiola Arcos Pérez. Previa acumulación de los asuntos, en el proyecto se propone declarar infundados e inoperantes los agravios. En este sentido, una vez realizado el análisis del contenido de la publicación cuestionada por Morena, a criterio de la ponente no se advirtió que tuviera la finalidad de difundir logros de gobierno, porque se informó a la ciudadanía interesada sobre los trabajos de reparación que tienen que realizarse previamente antes de la conclusión de una obra pública. Por otra parte, los funcionarios sancionados parten de la premisa inexacta de que debieron ser vinculados al procedimiento las personas que emitieron los mensajes originales en la red social Facebook,
ya que por su calidad de servidores públicos son quienes tienen el especial deber de cuidado de no realizar conductas que pudieran afectar el principio de neutralidad y no así a las personas usuarias de la red social. Asimismo, a criterio de la ponente, tampoco les asiste la razón en su afirmación de que la autoridad no analizó de forma integral los mensajes contenidos en las publicaciones denunciadas, ya que en la resolución impugnada, de manera preliminar, la autoridad las insertó con efectos ilustrativos, para luego retomar los extractos correspondientes necesarios para su análisis de fondo. En este sentido, luego del análisis realizado al contenido de las publicaciones por parte de la ponente, se advirtió la existencia de expresiones que enaltecieron al gobierno municipal alusivos a logros gubernamentales, por lo que en concepto de la magistrada, si bien los mensajes originales emitidos por los usuarios en Facebook se encontraban amparados por la libertad de expresión y la presunción de espontaneidad propia de la red social, teniendo en cuenta que la propaganda gubernamental es cualquier modelo de comunicación impresa o electrónica y la intención de compartirlos por funcionarios municipales a través de sus cuentas personales en el contexto del proceso electoral local, se desvirtúa la presunción de licitud al ser contrario a lo establecido en el artículo 134 constitucional. Finalmente, en cuanto a la tipicidad que refieren que la autoridad omitió considerar, también resulta inexacto porque las conductas contrarias al deber de los servidores de conducirse con imparcialidad se encuentran previstas tanto en la Constitución y en la ley electoral, por lo que si la autoridad constató que las conductas denunciadas no son contrarias a la norma fundamental, no se afecta el principio de tipicidad. Por estas y otras consideraciones ampliamente establecidas en el proyecto, se propone confirmar la resolución impugnada. También doy cuenta con el proyecto de los juicios de inconformidad 02 y 03 acumulados de este año, promovidos por los representantes propietarios del candidato independiente a la presidencia municipal de Cunduacán, Tabasco, contra los resultados de la elección, el cómputo municipal y la calificación y la expedición de la constancia de mayoría y validez de la elección de presidencia municipal e integrantes del Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco. La ponente propone declarar improcedente la impugnación de la representante del candidato independiente ante el Distrito 11 con sede en Comalcalco, Tabasco, porque la nulidad debía plantearse contra el cómputo municipal cuyo resultado final fue encargado al Consejo Electoral Distrital 13 con sede en Cunduacán, Tabasco, que fungió como cabecera de distrito de municipio, no así contra las determinaciones del Distrito 11, a quien incluso le atribuyó la calificación de la elección y la expedición de la constancia de mayoría y validez, actos que dicho Consejo no realizó. Determinación que no irroga agravios al candidato independiente porque las manifestaciones de su representante ante el Distrito Electoral 11 coinciden con las formuladas por el representante propietario ante el Consejo Electoral Distrital 13, respecto de la cual no se estimó actualizada causal alguna de improcedencia y es la que dio origen al estudio de fondo del asunto. Así, el representante del candidato independiente ante el Consejo Electoral Distrital 13 reclama la nulidad de la elección y la nulidad de votación recibida en casillas. En el primer caso, aduce que existieron violaciones a los principios de equidad en la contienda y uniformidad de las coaliciones y candidaturas independientes, porque la boleta electoral de presidencia municipal y regidurías de Cunduacán, Tabasco, se diseñó en forma similar a la coalición de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, además que el emblema del PT no debió aparecer por no haber registrado candidatura a la contienda municipal. La ponente propone declarar inoperante este agravio porque en los acuerdos 064 y 065 de este año, emitidos por el Consejo Estatal del IEPCT, se dispuso la forma de aparición de los emblemas de los partidos políticos en las boletas electorales, incluyendo aquellos que no hubieran registrado candidaturas, por lo que tuvo expedita la vía para inconformarse contra los aludidos acuerdos. A criterio del impugnante, la elección también es nula porque violaron los principios de certeza, legalidad y autenticidad del sufragio, al señalar que se transgredió la cadena de custodia. Sin embargo, este agravio se desestima en el proyecto porque no está sustentado con probanza idónea,
pues aun cuando se desahogó la inspección técnica respecto a los videos ofertados por el inconforme, estos no hacen prueba plena de los planteamientos del actor, porque en ellos no se identifican las partes que intervienen ni las circunstancias de tiempo y lugar en que fueron captados. El actor también se duele de la transgresión a los principios constitucionales que rigen las elecciones basado en la cantidad de votos nulos, en contraste con la diferencia entre la candidatura del primero y segundo lugar, agravio que es inoperante, porque si bien la mayor cantidad de votos nulos que la diferencia entre porque si bien es mayor la cantidad de votos nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar, el inconforme no cumplió con la carga procesal de demostrar que esta circunstancia constituye una irregularidad y que además es determinante para el resultado de la elección. Igual suerte corre el agravio concerniente a que los integrantes de las juntas distritales 11 y 13 actuaron con desconocimiento al contenido de las normas electorales, generando irregularidades graves, generalizadas y permanentes, pues el accionante no se dirige a algún funcionario en particular y no señala cuáles son los actos u omisiones que revelan el desconocimiento al que alude. En cuanto a la nulidad específica de casillas, se consideró infundado el reclamo relativo a la instalación de 2 casillas en un lugar distinto al aprobado por el Consejo correspondiente, pues de la documentación valorada se desprende que se asentaron los datos incompletos, pero que coinciden esencialmente con los de ubicación publicados en el encarte. Respecto a la conformación de mesas directivas de casillas, el actor externó que no participaron los funcionarios designados. Este alegato se calificó como infundado porque las pruebas valoradas permiten advertir que las mesas de casillas estuvieron integradas por funcionarios previamente designados y capacitados por la autoridad electoral, por lo que en algunas solo se efectuaron corrimientos y en las que se integraron con ciudadanos tomados de la fila, estos pertenecen a la sección electoral. Y si bien en otras no actuaron la totalidad de los funcionarios designados, al estudiar su conformación se siguió la línea jurisprudencial que ha establecido que la falta de 1 o 2 escrutadores no perjudica trascendentemente la recepción de la votación en casilla, puesto que en todo caso origina que los demás funcionarios deban hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, lo que refrenda lo infundado del agravio. Respecto a la existencia de error y dolo en la computación de los votos, se propone declarar inoperante este agravio en las casillas que fueron objeto de recuento por el Consejo Electoral Distrital, además que en las restantes se verificó que en unas no existieron errores, en otras los datos a comparar se encontraban en blanco o bien existiendo diferencias de votos, estos no fueron determinantes para el resultado de la votación, lo que se traduce en la inoperancia de los agravios. El impugnante señaló que existen irregularidades graves y plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, así como en las actas de escrutinio y cómputo, alegato que se calificó de inoperante respecto a las casillas que fueron objeto de recuento por la autoridad administrativa electoral y en aquellas en las que no explicó en qué consistían esas irregularidades. Ahora bien, en las restantes casillas el motivo de inconformidad es infundado porque en las que existieron discrepancias por boletas sobrantes o faltantes, estas no son determinantes porque no se trata de un rubro fundamental. Asimismo, el actor expresa que existió una consideración errónea de la voluntad popular al computar en cero la casilla 0645 especial, estimando que debía sumarse el total de boletas asignadas a esta casilla a su favor. Sin embargo, de las pruebas que obran en autos, se estableció que en esta casilla se recuperaron boletas sobrantes, por lo tanto no puede sumarse el total de las boletas entregadas a algún instituto político para computarlos como votos, porque al no ser utilizadas no reflejan la voluntad popular, de ahí lo infundado del agravio. Por estas y otras consideraciones que se exponen ampliamente en el proyecto, es que se propone confirmar la declaración de validez de la elección a la presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa en el municipio de Cunduacán, Tabasco, y la entrega de la constancia de mayoría y validez. Enseguida,
doy cuenta con el proyecto del juicio de inconformidad 12 del presente año, interpuesto por Morena en contra de la validez de la elección a la presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa en Tacotalpa, Tabasco, así como la declaración de validez a la elección municipal y otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por el partido Movimiento Ciudadano, encabezado por Ricky Antonio Arcos Pérez, propietario, y Julián Javier Momo, suplente. La pretensión de Morena es que este tribunal declare la nulidad de la elección por violaciones generalizadas, la comisión de violencia política contra la mujer por razón de género contra la candidata de Morena y la afectación de la libertad del sufragio por la compra de votos el día de la elección. Respecto al fondo, la ponente propone declarar infundados e inoperantes los agravios. En primer lugar, porque si bien se tiene por acreditada la difusión de logros y acciones de gobierno en redes sociales, Facebook, por diversos funcionarios del gobierno municipal que fueron sancionados, a criterio de la ponente, dicho actuar, aunque se considera irregular, en el caso particular no se actualizó la concurrencia de los factores determinantes de nulidad de elección, cuantitativo y cualitativo, toda vez que debido a la naturaleza pasiva de las redes sociales que se encuentran en el Internet y de las pruebas ofrecidas por Morena en el expediente, no es posible determinar de manera objetiva un número cierto o calculable racionalmente de votos emitidos por los electores que pudieron haber impactado por la difusión de las publicaciones compartidas por los funcionarios municipales en la red social Facebook, sin soslayar que las publicaciones compartidas también pudieron ser ignoradas por quienes tuvieron conocimiento de las mismas, o bien, incluso, pudieron constituir un factor negativo para Movimiento Ciudadano. Además, que el partido tampoco identifica de manera frontal cuál fue el principio rector que se vio vulnerado. Por otra parte, en cuanto a la nulidad de elección por actos de violencia política contra la mujer por razón de género en contra de la candidata de Morena, este resultó inoperante, porque no se acreditó ante esta instancia jurisdiccional la existencia de una resolución firme dictada por la autoridad en la que se hubiera sancionado al candidato denunciado. De manera adicional, a consideración de la ponente, tampoco se actualiza una nulidad de elección por compra de votos, porque las pruebas ofrecidas fueron unas carpetas de investigación iniciadas ante la FEDE, a lo que corresponde una calificativa probatoria de valor indiciario, sin perder de vista que para determinar que una persona investigada cometió un delito, debe ser presentada ante el juez de control y una vez agotadas las etapas del procedimiento judicial, haya emitido un fallo condenatorio firme mediante ejecutoria. Finalmente, en cuanto a los planteamientos de agravio sobre la solicitud de recuento total de la elección solicitada por Morena, se precisa que fueron materia de pronunciamiento en el incidente 03 de 2024 en el sentido de declararlo improcedente. Por esas y otras consideraciones que se explican en el proyecto, la ponente propone confirmar la declaración de validez de la elección de presidencia municipal y regidurías correspondiente al municipio de Tacotalpa, Tabasco, por el principio de mayoría relativa. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración los proyectos que han sido mencionados en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, Secretaría General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. A favor de todas las propuestas. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. A favor. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. Son mis consultas. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría General de Acuerdos. En consecuencia, en el recurso de apelación TET-AP-038, diagonal 2024-3, se resuelve. Se declaran infundados los agravios esgrimidos por la parte actora. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución de fecha 15 de julio del año 2024 por motivo del procedimiento especial sancionador PES diagonal 056 diagonal 2024 emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Seguidamente, en el recurso de apelación
TET-AP-040 diagonal 2024-3 y su acumulado TET-JE-02 diagonal 2024-3 se resuelve. Primero, se acumula el expediente TET-JE-02 diagonal 2024-3 al diverso TET-AP-040 diagonal 2024-3 por ser este el primero que se recibió ante el órgano jurisdiccional, por lo que se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo en el expediente acumulado. Segundo, se declaran infundados e inoperantes los agravios de la parte actora. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución de fecha 15 de julio del año 2024 con motivo de los procedimientos especiales sancionadores PES-024-2024 y su acumulado PES-033-2024 emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Continuando en el juicio de inconformidad TET-JI-02 diagonal 2024-3 y su acumulado TET-JI-03 diagonal 2024-3 se resuelve. Primero, se acumula el juicio de inconformidad TET-JI-03 diagonal 2024-3 al diverso TET-JI-02 diagonal 2024-3 por ser el más antiguo, por lo tanto, glósese copia certificada de la presente ejecutoria en el expediente acumulado. Segundo, resultó improcedente la inconformidad planteada por la representante propietaria del candidato independiente ante el Consejo Electoral Distrital 11 con sede en Comalcalco, Tabasco. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección a la presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa en el municipio de Cunduacán, Tabasco, y la entrega de la constancia de mayoría y validez a María de la Cruz López, quien encabezó la planilla postulada por el partido Morena. Finalmente, en el juicio de inconformidad TET-JI-12 diagonal 2024-3 se resuelve. Único, se confirma la declaración de validez de la elección de la presidencia municipal y regidurías correspondientes al municipio de Tacotalpa, Tabasco, por el principio de mayoría relativa realizada por el Consejo Electoral Distrital 20 con cabecera en el municipio de Teapa, Tabasco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla encabezada por Ricky Antonio Arco Pérez y Julián Javier Mo suplente. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, compañeros magistrados, secretaria general de acuerdo, juezas instructoras, así como al apreciable público que nos acompañó en este recinto judicial, así como a las que nos siguieron a través de nuestras diversas redes sociales, siendo las 14:46 del día 2 de agosto del presente año, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para esta fecha. Que pasen todas y todos buena tarde.